Hicimos amistad poco por amor. Y ya no tengo muy bien. Ya tenemos uno, dos. Buenos días. Buenos días, que voz de sueño. ¿Cuánto hace que recién se Buen levantó? día. Buen día, buen día. Buen día. Buenos días. Ahí está. Hola, buen día. Buenos días. No había adivinado cuál era el link. Qué bárbaro, che. No hacen adivinación. Bueno, ¿y el resto qué onda? Epa, amigos. Ah, ahora va queriendo. Buen día. Buen día, su señoría Mantantiro Lirulá. Bueno. Bueno, arrancamos un poco, pero arrancamos. No sé por qué hay tan poca gente. ¿Qué pasa con esto, con las clases, che? Bueno, a ver, vamos a ver. Estábamos hablando nosotros sobre el metabolismo de los lípidos, íbamos a hablar, creo que eso era lo que estábamos hablando la última charla. O hablamos, no, me parece que glúcidos estábamos, pero ahí vamos, lo hablamos, es para ver lo que estábamos. Bien, sí, nuestra última charla, creo que de esta de fisiología del viernes, habíamos hablado el viernes pasado sobre la... Ah, sí, habíamos hablado sobre insulina y sobre glucagón, eso estábamos haciendo. Habíamos descrito las funciones de la insulina, cómo era que la insulina entonces es una hormona hipoglucemiante y es una hormona anabólica. Principalmente eso es la insulina, es una hormona anabólica. Es decir, no solamente interviene en el metabolismo de los glúcidos, que es como inicialmente se describió esta hormona como interviniente en el mecanismo de los glúcidos, como una hormona hipoglucemiante, sino que hoy sabemos que utiliza todas las herramientas. Esta hormona utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance, por llamarla de alguna manera, para que la glucosa tenga un fin distinto de estar en la sangre, y esto es entonces activa los mecanismos metabólicos de la glucosa, es decir, estimula la gluconeogénesis, la glucogenogénesis o glucogénesis, estimula la lipogénesis, inhibe la lipólisis, inhibe la beta-oxidación, estimula el pasaje de la glucosa hacia dentro de la célula y que se fosforile, estimula el pasaje de glucosa a lípido, estimula el pasaje de glucosa a aminoácido, estimula la síntesis proteica, o sea, todos aquellos mecanismos en los cuales pueda estar involucrado la glucosa como sustrato o como fuente para ser utilizada, incluyendo fuente energética, son estimulados por la insulina. Es decir, que la insulina no solamente saca la glucosa de la sangre, sino que hace que ésta no vuelva a la sangre. Esa es una forma interesante de recordar a la insulina. Y por supuesto que al poner glucosa dentro de nuestro organismo y al utilizarla para vías metabólicas, esas vías metabólicas siempre son de construcción, aun cuando sean las de fabricar energía, porque uno dice, bueno, la glucosa la degradás, ¿qué construcción? No, bueno, yo degrado glucosa y obtengo ATP que me sirva para construir otras cosas. Es decir, tengo un excedente energético, y el excedente energético el organismo lo utiliza para la síntesis. O no solo los excedentes, es decir, la síntesis requiere energía, y cuando la hay, estas síntesis se pueden llevar a cabo. Motivo por el cual, entonces, ahí tenemos la insulina contraria a lo que hablábamos del glucagón, que hacía lo contrario, es decir, elevaba la glucosa, eleva la glucemia, y pone en marcha los mecanismos de, justamente pone en marcha los mecanismos de síntesis de glucosa o de degradación de otros productos para obtener glucosa. Entonces ahí tenemos estas dos hormonas que trabajan de forma
relativamente antagónicas. No son antagonistas, pero son relativamente, tienen funciones, algunas funciones que son contrarias o antagónicas. También habíamos contado que existen otras dos hormonas de contrarregulación, que eran dos tipos de hormonas, que son los glucocorticoides, dentro de los cuales el representante más significativo es el cortisol, que es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen una corteza y una médula. La corteza fabrica glucocorticoide. Corticoide viene justamente de corteza. Corticoide es una sustancia proveniente de la corteza. ¿De qué corteza? De la glándula suprarrenal. Entonces los glucocorticoides, que se les llamó así porque se creía que intervenían en el mecanismo de los glúcidos solamente, hoy en día sabemos que intervienen en el metabolismo de las otras macromoléculas. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de glucocorticoides. Por ahora simplemente lo mencionamos respecto a la glucemia, la glucosa. Los glucocorticoides, entonces, que se fueron llamados así porque modulaban el metabolismo glucídico, también son hormonas que intervienen en el metabolismo de los glúcidos, intervienen en mecanismos que aumentan la glucemia. Uno de los principales es la gluconeogénesis, a partir de aminoácidos principalmente, pero la gluconeogénesis, es decir, formar glucosa de sustratos que no son glucídicos, es una de las funciones de los glucocorticoides, y eso lo hace, esa actividad la estimula principalmente en el hígado, en el músculo, y al hacerlo en el hígado, al aumentar sus niveles de glucosa, la glucosa puede pasar al torrente sanguíneo y entonces aumentar la cantidad de glucosa en la sangre, es decir, aumentar las proporciones de glucosa respecto de sangre, y es decir, aumentar la glucemia, es decir, lo mismo que eso. Entonces, los glucocorticoides como hormonas de contrarregulación de la insulina, y el cortisol, digo, es el glucocorticoide, es el representante activo más importante, pero existen otros glucocorticoides y existen otros corticoides que tienen alguna actividad glucocorticoide, pero todo lo que tenga actividad glucocorticoide va a tener como fin último el aumento de la glucemia. Y las catecolaminas, de las cuales la adrenalina y la noradrenalina son los dos exponentes más importantes. La adrenalina también es una hormona fabricada por las glándulas adrenales, en este caso por la médula de la glándula. La médula de la glándula adrenal fabrica adrenalina, y la adrenalina, bueno, tiene actividad también en la formación, o actividad, o interviene en procesos que modulan la gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa. Es decir, que las catecolaminas también inducen la gluconeogénesis. Las catecolaminas como los glucocorticoides promueven la formación, decíamos, de glucosa y la liberación de la glucosa a la sangre. Es una hormona también de contrarregulación. Vamos a hablar después de las catecolaminas un poco más adelante, cuando hablemos de la actividad del sistema nervioso. Entonces, bueno, ahí tenemos como el metabolismo glucídico, entonces está regulado. ¿Cuáles son las hormonas que regulan principalmente el metabolismo glucídico? La insulina, glucagón, catecolaminas y glucocorticoides. Bien, otra catecolamina es la noradrenalina. La noradrenalina puede ser un metabolito de la adrenalina, pero además la noradrenalina es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, entonces tenemos decíamos, las hormonas que regulan
la cantidad de glucosa que hay en el plasma, y es decir, la cantidad de glucosa de que van a disponer las células del organismo, está regulada por estas hormonas que acabamos de mencionar. Dos que son tipo, glucocorticoide y catecolaminas, la insulina y el glucagón. ¿Está bien? 4, entonces, hormonas básicas. ¿Hay otras hormonas que puedan regular la glucemia u otras circunstancias que puedan regular la glucemia? Sí, sí, hay otras circunstancias. El potasio, por ejemplo, modula la secreción de insulina. Entonces, a partir de eso puede modular puede modular la glucemia en forma indirecta. La hormona tiroidea también puede modular en parte la secreción de insulina. Es decir, que existen otras hormonas que pueden modular a los moduladores, sí, pero cuando hablamos de glucemia, en términos puntuales de glucemia, estas son las hormonas de regulación de la glucemia. ¿Está bien? O sea que hormonas que regulan la glucemia son estas. ¿Cuál es el órgano? Si tuviéramos que hablar de órgano, controlador de la glucemia, entonces ahí tenemos dos órganos. Tenemos el páncreas como generador de hormonas, en este caso generador de insulina y glucagón, y el hígado. Y el hígado como órgano aceptor de órdenes, digamos, como órgano modulador directo. O sea que la modulación de la glucemia está a cargo del páncreas por un lado y del hígado como órgano administrador por el otro. Es decir, el páncreas fabrica hormonas que tienen actividad sobre el hígado. Y es en última instancia el hígado quien va a modular, el último modulador, el modulador final, va a ser el hígado que va a proporcionar mayores o menores niveles de glucosa al torrente sanguíneo de acuerdo a las necesidades del organismo. Estas necesidades, por cierto, todos estos sistemas, como ven, funcionan por señalización. Son sistemas de feedback. Entonces, la glucemia aumenta después de comer. Entonces, automáticamente ese aumento de glucemia incrementa el metabolismo de la célula beta del páncreas y automáticamente hay liberación de insulina y automáticamente la insulina hace que el hígado ponga en marcha mecanismos de síntesis de lípidos, que ponga en marcha mecanismos de síntesis proteica, que el músculo sintetice proteínas, que otras células sinteticen proteínas y utilicen la glucosa, que la glucosa entre, que se formen los GLUT4 y entre la glucosa a la sangre. O sea que son mecanismos que se ponen en marcha solos. No es que esto necesita algo especial. A su vez, cuando baja la glucemia, los niveles bajos de energía hacen que las células alfa fabriquen glucagón y entonces el hígado hace lo contrario. Es decir que esto trabaja por mecanismos de señalización. Esto es señalización pura. De esto se trata el organismo. Un organismo se trata de que hay células que tienen funciones determinadas para que otras células hagan otras cosas y esas hagan que otras hagan otras cosas. Es decir, hay una concatenación, hay un encadenado de respuestas, todas relacionadas con mecanismos de feedback, de señal. Entonces la señal para que la célula beta fabrique insulina es que aumente la glucemia y entre más glucosa a esa célula. La señal para que la célula alfa fabrique glucagón es la contraria. La señal para que el hígado, una de las señales para que el hígado fabrique glucosa a partir de glucógeno, es decir, haga glucogenólisis, es la presencia de insulina. Y así, es decir, que las señales van modificando y entonces así es como vamos manejando la glucosa en el organismo. Después la glucosa, por supuesto, entra a las células y puede ser utilizada, como decíamos, como fuente energética, puede ser utilizada como glúcido para formar glucoproteínas o glucolípidos, puede utilizar en vías alternas, como ser la vía de las pentosas, es decir, en vías alternas, pero en definitiva,
digamos, los mecanismos de utilización son modulados permanentemente. Bueno, entonces una vez que vimos los glúcidos, ahora voy a buscar les comparto los lípidos, estábamos con los lípidos, y rápidamente hacemos un repaso de lípidos, que es lo que vimos en estos días, en esas charlas aparte que conversamos. Entonces ahora lo pasamos como de taquito. Espera un poquito. Los lípidos. Y hoy vamos a hablar entonces de lípidos y de proteínas, probablemente vamos a empezar a hablar. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ahí está. Perfecto. Esto es lo otro. Bueno, entonces, con respecto a los lípidos, esto es proteína. Ahí está. Bueno, recordemos lo de los lípidos, vamos a ir recordándolo entre todos, porque ya esto hemos hablado, entonces lo vamos a ir recordando entre todos, el tema de los lípidos. Bueno, entonces, los lípidos tenemos dos cosas, tenemos el transporte de los lípidos a través del torrente sanguíneo, el transporte, o sea, cómo se van, cómo es que los lípidos que llegaron de la dieta se movilizan y cómo es que los lípidos endógenos se movilizan, los lípidos que son fabricados por el cuerpo, y después tenemos la metabolización específica de los lípidos, es decir, qué pasa con ellos, cómo se degradan los lípidos. Si tuviéramos que decir ¿para qué sirven los lípidos en el organismo? A ver, cuéntenme ustedes, así se van despertando. Palabras, quiero palabras, ¿para qué pueden servir los lípidos? Me daba la impresión, pero ahora lo confirmo. Los celulares están todos prendidos, pero ustedes están... ¿Qué? Que pueden formar parte de las membranas. Bueno, vamos a poner estructura, dentro de estructura podemos poner membrana. Y si tuviéramos que dar ejemplo... Fosfolípidos, colesterol. Fosfolípidos, colesterol. Bárbaro, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Estructura entonces ya tengo. Salud hormonal. ¿Cómo? Salud hormonal. Salud hormonal. Bueno, hormonas, sí, está bien. Hormonas, está bien. Función hormonal. Forman el tejido adiposo. Espere, pero necesito algún ejemplo de hormona. Estructura, dijimos, ejemplo membrana y ejemplo fosfolípido colesterol. Bárbaro. Como estructura. Como estructura, que dijimos hace un ratito, también podemos agregar, por ejemplo, en estructura, también en membrana, podemos agregar, por ejemplo, glucolípidos de membrana. Bueno, por poner. Hormonas. O el kilomicrón. El kilomicrón es una forma de transporte, que ahora vemos, lo del transporte, ahora vemos. Entonces, función hormonal. Hormona, ¿algún ejemplo? Por ejemplo, podría ser la vitamina D. Podría ser, por ejemplo, la testosterona. ¿Está bien? Hormonas lipídicas. Bien. ¿Qué otra función? El tejido adiposo. Bueno, tejido adiposo entonces sería almacenamiento, pero ¿almacenamiento de qué? ¿Qué sería el almacenamiento? Porque como funciona almacenamiento no sería un almacenamiento. Si yo almaceno algo... Energía. ¿Cómo? No escuché ninguna de las dos. De energía. Claro, almacenamiento energético, porque si no, no es un almacenamiento, es una acumulación. O sea, almacenamiento de energía o energético.
porque, repito, si no, aclaro que es un almacenamiento energético, se trata simplemente de un apilado, entonces ya no es un almacenamiento. Almacenamiento es cuando yo guardo algo para después utilizarlo o para algo, si no estoy apilando porquerías en un lado, es como cualquier cosa, ¿sí? Una cosa es apilar cosas adentro de un galpón y otra cosa es guardarlas para cuando las necesite. ¿Está bien? Entonces esto pasa lo mismo, almacenamiento energético es la función. ¿Y cómo se almacena la energía? En el tejido adiposo. Sí, en el tejido adiposo, pero ¿en forma de qué? Glucógeno. Bueno, pero estamos hablando de lípidos. Ah, bueno. El glucógeno es un glúcido. Entonces, ¿cómo almacenamos energía en forma... Grasa. Sí, grasas o lípidos son lo mismo, perfecto. Almacenamiento energético en forma de... Triglicéridos. Muy bien, qué imaginación, qué bueno, mire cómo está. Triglicéridos, esa es la forma de almacenamiento energético. Se almacena como triglicéridos, porque el colesterol no es una fuente energética. Bien, ¿para qué más sirven los lípidos? Para generar nuevos compuestos. Bueno, eso suena muy así. Bueno, glucosa. Bueno, está bien, entonces está bien, pero ahí está bien como sustrato para formar otros compuestos. Podríamos ponerlo, bueno, sustrato de otras macromoléculas, ¿está bien? ¿Qué más? Se acabó el repertorio. Podríamos, por ejemplo, decir que cuando se absorben los lípidos, para absorber los lípidos de la dieta, para absorber los lípidos de la dieta, es necesaria la presencia de El kilomicrón. El kilomicrón se forma una vez absorbido, porque el kilomicrón se forma dentro de la célula intestinal. Pero antes, del otro lado, es decir, acá tengo el tubo, entonces, de este lado del tubo, puedo estar en este lado del tubo o puedo estar... Bien. Mi tubo tiene en rojo pintado un enterocito. El resto del tubo, bueno, en realidad está mal, porque el enterocito tendría que estar acá. Ahí está, lo hago del otro lado. ¿Se ve mi enterocito ahí? Sí. ¿Qué color es? Rojo. Rojo. ¿Se ve el enterocito? Entonces, la luz se ve perfecto, ¿o no? Sí. Perfecto. Ahora, en mi nuevo esquema, que está bueno este esquema, me gustó. Miren, en mi esquema voy a poner un montón de puntitos que van a representar moléculas que están por ser absorbidas. Entonces hago así, y miren. Ahora, dentro de mi intestino, tengo moléculas por ser absorbidas. Ahí está. ¿Ve? Ahí las puse ahí adentro, mire, ¿ve? Un montón de moléculas. ¿Sí? Ahí está mi enterocito, y ahí están las moléculas por ser absorbidas. ¿Está bien? O están ahí adentro. Ahora, decía, esto es la luz, y esto es pared. Y esto es pared. Dentro de la pared, por supuesto, está mi enterocito formando parte de la pared. ¿Se entiende? Mi enterocito está formando parte de la pared, que es todo esto que está acá. Toda la pared, una parte de la pared, el enterocito formando parte del epitelio.
El kilomicrón se forma acá dentro de la pared, no en la luz. El kilomicrón quiere decir que para absorberse, la molécula no está formando parte de una estructura llamada kilomicrón. Para absorberse, necesito de algo. ¿Cómo? ¿No está el proceso, la reacción de lipogénesis para poder reservar como energía los lípidos? Estamos hablando ahora, espera, texto. ¿Cuál es el contexto actual? Sería, estamos dentro de la luz intestinal. Dentro de la luz intestinal. Estamos degradando los lípidos para meterlos adentro del intestino. Es decir que ahora no los estamos usando para nada especial. Lo que estamos haciendo en este caso es meterlos dentro de la pared intestinal, dentro del enterocito. Para hacer eso, yo primero tuve que haber comido el lípido. Lo comí en un alimento, que puede ser, por ejemplo, un pedazo de carne. Me comí un pedazo de carne y el lípido, ahora tengo que sacarlo de esa carne para poder absorberlo. Para hacer eso, el organismo tiene que degradarlo primero. Por ejemplo, tiene que separar los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Ahora que los separa, los degrada. Por ejemplo, el triglicérido lo degrada, y lo degrada el organismo adentro del intestino, lo degrado, todavía no adentro del organismo propiamente dicho. Dentro del organismo lo degrado a monoacilglicérido y ácido graso. Ahora, mi pregunta es, para poder hacer ese proceso de degradación, ¿qué se necesitan? Bueno, enzimas me podrían decir. Bueno, enzimas. Pero además de las enzimas, dentro del tubo digestivo se necesita algo más. Y mi pregunta es, ¿qué se necesita dentro del tubo digestivo para poder degradar los lípidos? ¿Enzimas? ¿No eran las micelas? ¿Cómo? Las micelas pueden ser. Bueno, las micelas, pero ahí está, pero tiene que ver con las micelas. La micela, son los lípidos. ¿Cómo? Son los lípidos. La micela es el lípido de absorción, pero ese no estoy contando, estoy preguntando qué necesito para formar esas micelas que se necesitan. ¿Bicarbonato? No. Las lipasas. Para poder absorber los alimentos se necesitan unos lípidos. ¿Cómo? Para poder absorber los lípidos se necesitan unos lípidos. ¿Cómo? Diría Fantino. Claro. Para poder absorber lípidos necesito lípidos. Entonces, función, absorción de alimentos para absorción de lípidos. ¿Y qué es lo que se necesita? Sales biliares, dice. ¿Y las sales biliares de dónde salen? ¿Qué son? Molecularmente hablando. Sales. Sales y entras, sí. Muy piola, jaja. Las sales biliares derivan del colesterol. Eso lo vimos hace un par de clases atrás. Las sales biliares derivan del colesterol. Entonces son lípidos. Las sales biliares derivan de ácidos biliares. Y los ácidos biliares se fabrican con colesterol en el hígado. Por lo tanto, son lípidos. Entonces son lípidos que se necesitan para absorber lípidos. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. ¿Está bien? Para absorber lípidos se necesitan otros lípidos, que son las sales biliares. Si no hay sales biliares, no se absorben los lípidos. Personas que no tienen una secreción biliar adecuada tienen mala absorción de lípidos. O sea que para absorber los lípidos se necesitan lípidos. Por lo tanto, es función del lípido la absorción de los lípidos. ¿Está bien? Es una función del lípido estar presente en la absorción del resto de los lípidos. ¿Y cuál es el lípido, cuál es la grasa que se utiliza para absorber las otras? Las sales biliares que derivan de colesterol. O sea que el colesterol, si no tengo colesterol, no puedo fabricar sales biliares. Si no fabrico sales biliares, no hago micelas. Si no hago micelas, no absorbo los lípidos. ¿Está bien?
si no tengo bilis por algún motivo, aunque fabrique las sales biliares, si no tengo bilis para vehiculizarla, no llegan las sales biliares al intestino, no hay formación de micela, no hay absorción lipídica. Se necesita invariablemente la presencia de sales biliares para poder absorber los lípidos. Y como las sales biliares provienen del colesterol, entonces son lípidos. Por lo tanto, los lípidos se necesitan para absorción de otros lípidos. ¿Se entendió? Sí, muy bien. Bueno, entonces tengo lípidos absorbiendo lípidos. Lípidos que absorben lípidos. Bueno, entonces función de lípidos. También hay otras funciones de los lípidos, sí, por supuesto. Los lípidos sirven para formar, por ejemplo, las neuronas forman las vainas de mielina, son cubiertas protectoras. Utilizan sustancias de metabolismo intermedio, como son los esfingolípidos, los fosfolípidos que utiliza en el metabolismo la neurona, es decir, la utilización de los fosfolípidos entonces no es solamente para la membrana plasmática. Entonces tenemos distintas funciones de los lípidos. Bueno, quiere decir esto que los lípidos son necesarios en el organismo y tienen que andar por ahí en el organismo. Entonces, eso es para lo que sirven. Pero para poder hacer eso para lo que sirven, bueno, me faltó, perdón, almacenamiento energético y por supuesto me faltó, ¿cuál? Fuente energética. Mire qué interesante. ¿Cuál es la fuente energética del organismo más importante? ¿Cuál es la fuente energética más importante del organismo? Triglicéridos. Los triglicéridos, los ácidos grasos que provienen de los triglicéridos. Es la fuente energética más importante. En cantidad, no en importancia, porque obviamente las neuronas no trabajan con ese sistema, trabajan utilizando glucosa, y para la neurona lo más importante es la glucosa, lógicamente. Bueno, perfecto. Pero en volumen, los triglicéridos, en forma de ácido graso y con la beta oxidación, es decir, el corte del triglicérido, son la fuente energética más importante. ¿Y por qué es la más importante en volumen? Porque es lo que utiliza, como fuente energética el músculo. Y como el músculo representa una gran parte de nuestro volumen, entonces, nuestro volumen celular, porque es lo que, sacando el hueso, pero la estructura ósea no tiene volumen celular similar al del músculo. Digamos, el músculo representa el volumen celular más importante de nuestro organismo. Usted me va a decir, bueno, pero por eso el hueso también, no, pero el hueso representa volumen, pero no celular. Es matriz extracelular, mineralizada, pero la cantidad de células que hay es mucho menor que en la musculatura. Entonces, como la musculatura utiliza en reposo el ácido graso como fuente energética, entonces esta representa, el ácido graso, perdón, representa la mayor fuente energética de nuestro organismo, por lo menos en reposo. Bueno, entonces tengo el para qué uso los lípidos en términos generales. Entonces, para que los lípidos yo pueda utilizarlos, es decir, para que yo pueda utilizar el lípido todo el tiempo, entonces necesito que los lípidos estén en los distintos lugares del organismo. Porque si yo tengo los lípidos guardados en el hígado, eso no me sirve para nada. Si los tengo guardados en el tejido adiposo, no me sirven para nada. Entonces, los lípidos tienen que circular por el organismo. Para circular, entonces, para el transporte del lípido, tenemos ahí sí unas estructuras que llamamos lipoproteínas. Las lipoproteínas son el transporte de justamente entonces los lípidos. ¿De qué están hechas las lipoproteínas? Apoproteína, triglicérido y colesterol. colesterol. Primero voy a dejar este cuadrito así, lo voy a poner así. Miren, ahí está. Lo voy a pasar así para que quede grabado. Ahí está, estructura, membrana, ejemplos, hormonas, ejemplos, almacenamiento energético, sustrato de otras macromoléculas, absorción de alimentos, para el ejemplo son las sales biliares, que no es el ejemplo, es lo que es,
y fuente energética. Y cuando pongo fuente energética, ¿qué tendría que poner acá como ejemplo, o como estructura acá para... Acá que tendría que poner? Triglicéridos. Triglicéridos, perfecto. Que ya lo estoy poniendo. Listo. Entonces ahí tengo el cuadrito de para qué uso los lípidos en términos generales. Ahora decía las lipoproteínas. Entonces, lipoproteínas, ¿cómo están formadas las lipoproteínas? Por fosfolípidos, apoproteínas, Tengo entonces, colesterol. por un lado, los lípidos. Y dentro de los lípidos tengo, como decía, fosfolípidos. Triglicéridos, colesterol. Perfecto. Triglicéridos, colesterol. Esos son los lípidos de la lipoproteína. Lipoproteína, fosfolípido, lipo. ¿Está bien? Lípido. La parte lipídica, lipo, como los caramelos lipo. Muy bien, lipoproteínas. ¿Y qué me falta? Las apoproteínas. Las proteínas. Una pregunta. ¿Sí? ¿Siempre acá las proteínas van a ser apoproteínas? Siempre, por eso mismo, ahí ven, miren. Proteínas, apo. Y dentro de las apoproteínas, que las llamamos así cariñosamente apo, no es cariñosamente como se les llama así, apo. Apo, ejemplos de apo, las apoproteínas tienen una letra como nombre. Apo A, Apo B, Apo C, Apo E. Y después tienen un número. ¿De acuerdo? Entonces tengo Apo A1, Apo A2, Apo A3, Apo B, Apo B100, Apo B48, Apo C, C1, C2, Apo E, es decir, que tienen nombre de, las apoproteínas tienen nombre de letra. ¿Está bien? Bien. Y entonces, con las apoproteínas y con los lípidos formo las lipoproteínas. ¿Está bien? Las apoproteínas y los fosfolípidos y las cabezas de los fosfolípidos se disponen en la periferia y en el centro se dispone el colesterol y los triglicéridos. Eso ya lo habíamos visto, lo mencionamos de vuelta, ahí está. ¿Qué lipoproteínas conocemos? Con estos componentes podemos fabricar lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas que podemos fabricar? Kilomicrón, el BLDL. BLDL. El No había HDL. otro. BL también. ¿Cómo? Hablaron todos juntos. BLDL. BLDL ya la mencionamos, kilomicrón. Ah, bueno. Y el HDL. LDL. Bueno, también HDL, ¿qué más? Y el IDL. ¿Están? Kilomicrón, después lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de densidad intermedia, lipoproteína de baja densidad y lipoproteína de alta densidad. ¿De acuerdo? Ahí están las lipoproteínas que fabrica nuestro organismo. Los kilomicrones son sintetizados en el intestino. Las BLDL son sintetizadas ¿dónde? En el páncreas. Hígado. Bien, muy bien. En el hígado. Las IDL, ¿dónde se sintetizan? No, no era cuando se iban degradando, como que... En cuando el iban hígado. ¿Dónde es esto? En la sangre. ¿Se entiende? Estaba bien. Está bien, sí, se van, a medida que se van degradando. ¿Y dónde se produce ese proceso? En la sangre. Y lo mismo le pasa a la LDL. ¿Ven? En la columna esta, lo que estoy poniendo, en esta columna estoy poniendo dónde se sintetiza.
intestino, hígado, plasma, plasma. ¿Y las HDL? En el hígado y en el riñón. Hígado, intestino, riñón, son 3 lugares donde se pueden sintetizar. Hígado e intestino, ahí le puse H y R porque no me entra todo. Hígado, intestino, riñón. ¿Está bien? Pusimos ahí. Perfecto. Entonces ahí tengo los kilomicrones, los VLDL, todo, tengo dónde están sintetizados cada uno. ¿Está bien? Perfecto.